Voy a empezar una serie de vídeos de masterclass de locución. ¿Y a quién está destinado? ¿Para quién es este tipo de masterclass de locución? Muy sencillo. Para locutores que quieran mejorar, para aprendices de locución, para oradores o simplemente para aquel que tenga curiosidad por las técnicas que usamos los locutores y para mejorar nuestra forma de hablar. ¿Y por qué haces esta serie de masterclass de locución? Porque hay un montón de cosas que no se enseñan en profundidad. Cosas que no se encuentran en YouTube y que quiero mostrar. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues con ejemplos prácticos y visuales para que se entienda perfectamente. ¿Y por qué lo llamo masterclass? ¿Soy pretencioso? No, solo que en la locución y en la narrativa soy un especialista. No solo soy profesional, no solo soy profesor, sino que estudio y desarrollo técnicas de locución y de narración. ¿Qué le vamos a hacer? No soy bueno dibujando, pero de esto sé un poquito. Y os voy a enseñar tanto técnicas sencillas y básicas como técnicas avanzadas. Esas cosas que hacemos los locutores y que a una persona normal que nunca ha estudiado locución le cuestan. Y te las voy a enseñar al detalle, todo lo que pueda. En cada masterclass voy a explicar cosas diferentes. Y en este capítulo toca la entonación de las preguntas. Y tiene mucha más miga de lo que te puedas llegar a imaginar. Así que sin más dilatación, empezamos. Es dilación, gañán. Dilación. Dilatación es cuando ensanchas algo. Bueno, estoy ensanchando un poquito el tiempo. No estás ensanchando, estás retrasando el tiempo. Y eso es dilación. Venga, aligera. Vale. Sin más dilación, empezamos. Las preguntas se pueden entonar de un montón de formas diferentes. Cuando hacemos una afirmación, tendemos a entonar hacia abajo y que la última palabra acabe en grave. Pero cuando hacemos una pregunta, normalmente tendemos a entonar hacia arriba y por lo tanto nos apoyamos en la última palabra y en concreto en la última sílaba. Ejemplo claro y sencillo. ¿Tengo que ir a comprar? Fijaros en las líneas en color rojo que os dejo aquí abajo en la imagen, porque se ve claramente dónde está la línea roja marcando cuanto más arriba, más agudo y cuanto más bajo, más grave. ¿Tengo que ir a comprar? Fijaros que el prar lo dejamos arriba. Esta es la pregunta clásica. La afirmación clásica sería tengo que ir a comprar, con la última sílaba en grave. Si volvemos a la pregunta, podríamos hacerla de arriba a abajo de esta forma. Tengo que ir a comprar. Es una pregunta, pero la acabamos abajo. Fijaros la diferencia con esta misma estructura, pero haciendo una afirmación. Tengo que ir a comprar. ¿Cuál es la diferencia? Fíjate en la línea roja. Hacemos todas las sílabas de la frase en agudo, pero la última la dejamos abajo. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? Pues que la pregunta la dejamos en semicadencia y la afirmación la dejamos en cadencia. Fijaros que las caídas son diferentes. En el primer caso tenemos un tengo que ir a comprar. La caída entre el com y el prar es muy pequeñita. Comprar. Mientras que en la afirmación tengo que ir a comprar. La caída entre el com y el prar es mucho más acentuada. Tengo que ir a comprar. Tengo que ir a comprar. Es una afirmación, no muy contundente, pero es una afirmación. Y a lo mejor te estás haciendo un taco enorme con lo de cadencia, semicadencia. Bueno, por aquí te voy a dejar un vídeo en el cual te explico perfectamente cuáles son los tonemas. Pero vamos a explicar brevemente qué son los tonemas y qué es la semicadencia y la cadencia. Un tonema es la entonación que hacemos en la última sílaba de la última palabra de una frase con respecto a la penúltima sílaba. De ahí la diferencia de comprar a comprar. Entonces, una semicadencia es una caída leve hacia el grave, mientras que una cadencia es una caída fuerte hacia el grave. Explicado esto, se entiende perfectamente el gráfico que estáis viendo. En la pregunta hacemos una semicadencia si queremos acabar la pregunta en grave. Y en la afirmación tenemos una cadencia, una caída mucho más pronunciada. Esto es solo la introducción. Y ahora vamos al meollo de verdad. Vamos a ver exactamente cuál es el problema con el que se encuentran muchos locutores a la hora de hacer preguntas. Y por qué muchos se equivocan, porque algunos lo hacen mal y porque otros suenan como auténticos profesionales. Y para ello debemos entender estas palabritas que son el cómo, el cuándo, el qué, el dónde, el por qué, el cuánto,
Por lo general son adverbios interrogativos, y más cuando están en una pregunta. Aquí prácticamente casi nunca hay duda. Pero al margen de que sean adverbios o sean pronombres, lo que importa es que cuando te encuentras con esto en una pregunta, tienes muchas pistas de cómo va a ser la entonación. Y para explicarte mucho más a fondo de cómo son este tipo de entonaciones, quiero poner 3 ejemplos, 3 frases que prácticamente es la misma, pero que cambia la última palabra. ¿Y en qué van a cambiar? En que en el primer caso, la última palabra es esdrújula, la segunda es llana o plana y la tercera es aguda. ¿Y esto importa mucho para saber exactamente cómo debemos entonar? Es importante para detectar cuando un locutor no lo está haciendo bien. Para poner el ejemplo de una palabra esdrújula, vamos a poner un ejemplo tan sencillo como este. ¿Cómo entonar una esdrújula? Tampoco me he roto mucho la cabeza. Tenemos un cómo y al final una palabra que es esdrújula, que ya de por sí es esdrújula, porque acentuamos la tercera sílaba por detrás. Bien, como veis, aquí tengo una flechita que marca hacia arriba. Durante el resto de este vídeo vais a ver esta flecha. Cuando queremos hacer una entonación de abajo hacia arriba, es decir, acabar la pregunta en agudo, o cuando la queremos acabar en grave. Y deciros que por lo general, siempre que os encontréis con adverbios interrogativos en una pregunta, el cuándo, cómo, por qué, dónde, cuánto, prácticamente siempre podréis tener la opción de acabarla en agudo o acabarla abajo, en grave. Así que tenemos el ejemplo de ahora. Una flechita hacia arriba. Vamos a intentar acabar la entonación arriba. Y ya tenéis el dibujito aquí marcadito. ¿Cómo le haríamos esto? ¿Cómo entonar una esdrújula? Es la típica pregunta que acabamos subiendo solamente la última sílaba. ¿Esto es correcto? Claro. Para un locutor, pobre. Bastante pobre. ¿Por qué hago hincapié en que la palabra, la última palabra, sea esdrújula, sea llana o sea aguda? Porque aquí la sílaba tónica no la estamos acentuando de ninguna forma. Y en nuestra forma de hablar normal y natural, siempre damos estos pequeños impulsos, no tiene que ser hacia el agudo o hacia el grave, pero sí son pequeños impulsos de aire que hacemos en las sílabas tónicas. Aquí la entonación se va a lo que se llama una anticadencia, que es la entonación más aguda que podemos hacer con respecto a la penúltima sílaba. Y este tipo de entonaciones de este tipo de preguntas son las que se usan de un modo coloquial, entre personas normales, pues que no tienen una formación en oratoria, en locución o en doblaje. Así que lo más normal es que cuando os encontréis con una persona y os haga una pregunta, tenga este tipo de entonación. Ahora vamos a ir a ver la parte más compleja, donde vamos a sacar más miga y más jugo a estas técnicas. Cuando nos encontremos con un adverbio interrogativo, piensa que siempre, si le quitamos los signos de interrogación, la frase tiene sentido como pregunta, nunca como afirmación. Es decir, el adverbio, en este caso el cómo, ya lleva implícita la pregunta. Y en este caso, siempre van acentuadas, tienen un acento gráfico o una tilde. En este caso, vamos a ver el típico caso en el cual se hace una entonación fea, que es acentuando el adverbio, en este caso el cómo, y también acentuando la última sílaba de la última palabra, es decir, el tonema, dejarlo en agudo, en anticadencia. ¿Cómo suena esto? ¿Cómo entonar una esdrújula? Son 4 palabras y hacemos 2 apoyos en el cómo y en la última sílaba. Esto es lo que coloquialmente se le llama cantar hablando. Fijaros en el grafiquito que ya os pongo una flecha hacia abajo y hacia arriba, porque no hay en 4 palabras que hacer una subida y una bajada. Hay que hacer o ascender o descender. Punto. No hay que darle más vueltas. Esto que estáis viendo ahora es mal, muy mal, o mejor dicho, pésimo. Pero avancemos. ¿Cómo podemos empezar a hacerlo bien? ¿Cómo hacer una pregunta descendente, acabando en grave, y que suene bien y que no suene cantado? Fijaros en las líneas. ¿Cómo entonar una esdrújula? Fijaros en lo que he hecho y en los colorcitos. Aquí la línea central no es de color rojo. He puesto un ámbar, naranja, que quiero que entendáis que son unas sílabas que pueden variar. Una puede subir un poquito de entonación, otra bajar un poco, pero las que están en rojo son las firmes, inamovibles y que tienen que quedar muy claras. ¿Cómo en agudo entonar una hasta aquí? Y ya en rojo, dejándola abajo, drújula.
y tenemos las 3 últimas sílabas en el mismo tono. ¿Esto es correcto? No está mal. Pero aquí pasa algo, que este tipo de entonación, en la cual la última y la penúltima sílaba tienen el mismo tono, esdrújula, suenan igual. A esto se le llama suspensión. Un tonema en suspensión es bastante plano, es bastante soso y no queda elegante. Puede parecer elegante porque venimos en un tono descendente, pero esto puede ser mejorable. Esta es la típica entonación que tienen los locutores normales, los que no son excepcionales, pero que tampoco son aprendices. Un locutor normal te puede hacer esta entonación y la vamos a oír bien. Si tiene una voz agradable, va a sonar bien. Un locutor un poco más forjado y con experiencia y que ha tenido ganas de aprender y mejorar sobre su entonación y su profesión, te puede hacer la siguiente entonación. ¿Cómo entonar una esdrújula? Fijaros que la sílaba tónica de esdrújula la subimos un poquito y aún así acabamos abajo. Lo veis perfectamente en el gráfico. Puedes decirme, acentúas el cómo y el dru. Ya, pero es que el dru es testimonial, simplemente para dar una pequeña pinceladita. Subir un poco para tener una mejor caída hacia el grave. Esta es una buena entonación para un locutor. Pero ¿qué pasa si hacemos una última variación? Un último ejemplo de cómo entonar las esdrújulas. ¿Cómo entonar una esdrújula? ¿Qué hemos hecho aquí? Las 3 últimas sílabas, desde la sílaba tónica, las he dejado en caída libre. Cada sílaba la he ido bajando un poquito más. Esdrújula. Ya, pero es que la sílaba tónica no la subes. La cuestión es que cuando tenemos una sílaba tónica, lo que hay que hacer es variar algo. Es darle o un impulso de aire, o subirla un poquito al agudo, o bajarla un poquito al grave, pero que destaque de una forma u otra. En este caso tenemos una entonación completamente descendente y que queda muy elegante. Acabamos en cadencia, de forma muy contundente, y lógicamente esta es la entonación que te va a hacer un profesional. Y cuando digo profesional, no digo un locutor profesional, me refiero a un pro, uno bueno, uno que sabe. Ahora pasamos a cómo haríamos la entonación de una pregunta con la última palabra que fuera llana o aguda. Vamos a incluir la palabra pregunta. La típica pregunta que escucharemos a alguien será ¿cómo entonar una pregunta? Igual que con la esdrújula, haciéndolo todo abajo y levantando la última sílaba. Lo clásico, lo que viene siendo una pregunta coloquial, de abajo hacia arriba, y acabamos en anticadencia. Si la queremos acabar hacia abajo, podemos hacer lo siguiente. ¿Cómo entonar una pregunta? No está mal. Hacemos toda la entonación en agudo hasta llegar a la sílaba tónica de la última palabra, gun. Y en el gun bajamos. Pero aquí tenemos un problema. Nos ocurre como con esdrújula, que hacemos las 2 últimas entonaciones exactamente igual. Hacemos una suspensión. Y eso queda soso. Esta sería una típica entonación de un locutor normal. Veamos ahora el ejemplo de aquí. ¿Cómo entonar una pregunta? Esto es otro clásico. Cuando queremos hacer una entonación hacia abajo y se nos escapa la última. Y la hacemos hacia arriba. Y suena cantado, suena como la que os he comentado. Hablamos cantando. Y no es el plan, porque estamos acentuando la primera palabra y estamos acentuando la última sílaba. No, si esto te lo hace un locutor, es que es un locutor malo. Lo siento mucho. Si hay locutores en la sala, esto está muy mal hecho. ¿Por qué no? Luego os voy a explicar una excepción, pero por regla general esto no se puede hacer. Suena fatal. Ahí, en 4 palabras, levantando 2 palabras. No. Ahora, ¿cómo lo hace un profesional? Fijaros bien en las líneas de abajo. Al llegar a gun, de la palabra pregunta, que es la sílaba tónica, vamos a romper el patrón. Y ahí vamos a romper la entonación. ¿Cómo entonar una pregunta? Fijaros que después de pre, he bajado en gun y he bajado en ta. He vuelto a bajar. ¿Para qué? Para conseguir una cadencia y un tono más grave. No he hecho pregunta, he hecho pregunta. Y queda más autoritario, más elegante, queda como un profesional. Fijaros visualmente cómo suena un locutor malo y cómo suena un profesional.
Aquí lo veis perfectamente en el gráfico. ¿Cómo entonar una pregunta? ¿Cómo entonar una pregunta? ¿Se entiende? Locutor malo, canta. Locutor bueno, acaba hacia abajo y con elegancia. Y ya para ir acabando, veamos otro caso, que es el de las palabras agudas, aquellas palabras en las que la última sílaba es la que se acentúa. Y vamos a usar la palabra locución. Muy sencillo. La entonación hacia el agudo sería ¿cómo entonar una locución? Subiendo la última sílaba, que es ción. Y aquí es donde incluso podemos cometer un error más grave, porque esta es la forma coloquial. Ción es una sílaba, no son dos. El problema es cuando mucha gente hace ción y hace el ci abajo y el on arriba. Ción. Y esto es lo que se llama un portamento, que es un capítulo de la masterclass que haré más adelante y que también trae cola. ¿Cómo entonar una locución? Esto sería acabar en anticadencia. Y lógicamente, como en los otros casos, es la típica entonación coloquial. Ahora, veamos la entonación hacia abajo. ¿Cómo entonar una locución? Esta es una entonación en cadencia. Acabamos en grave. Y es súper correcta. Y es la típica que nos va a hacer un locutor. Aquí no hay más. Pero, ¿cómo lo haría un profesional? Un profesional también te la va a hacer en caída, yendo hacia el grave. Te la va a hacer en cadencia. Y quiero que te fijes bien en el dibujito de las líneas rojas. ¿Cómo entonar una locución? Hago 6 tonos para 4 palabras y todas ellas en caída, acentuando bien el cómo y haciendo una buena cadencia. ¿Cómo entonar una locución? Así es como lo hace un profesional. Dicho todo esto y viendo los ejemplos, te tengo que decir algo. Estos son técnicas, algunas técnicas. Hay muchas más, no puedo explicarlas todas. Si quieres más, tengo mis cursos de locución aquí abajo en la descripción. Pero ten en cuenta lo siguiente, son técnicas que tienes que trabajar, que tienes que practicar, que tienes que interiorizar, hasta el punto de que las controles. Y luego, cuando las controlas, es cuando puedes olvidarte de ellas. Ya funcionan solas, tu cerebro ya las usa de forma correcta en el momento correcto. Cuando te olvidas de ellas, es cuando puedes dedicarte a interpretar, a que salga la creatividad en tu forma de hablar o en tu forma de leer. Y aquí es donde una entonación que empiece arriba, se venga abajo y luego acabe la pregunta arriba, lo que hemos llamado antes hablar cantando, puede tener sentido hacerlo si estamos interpretando o si estamos haciendo narrativa o si queremos dar un énfasis específico a algo. No está mal per se, está mal como norma, suena mal, suena cantado, suena exagerado. Pero cuando estamos, por ejemplo, haciendo una locución comercial en la cual nos piden mucha energía y dar mucho énfasis, puede que nos salga de forma natural hacer entonaciones que a priori no son correctas. ¿Está mal hacerlas? No, si suenan bien y si salen de forma espontánea. Mientras tanto, yo te recomiendo siempre que intentes seguir las normas, las reglas, las técnicas. Habrá gente que lo explicará de una forma, yo lo explico de otra. Lo importante es que puedas ir asimilándolas, aprendiendo, y si ya eres un profesional y no conocías esas técnicas, te recomiendo que empieces a usarlas, porque en el mundo de la locución, cuanto más versátil eres, más posibilidades tienes de trabajar. No hay que tener una voz fantástica, hay que tener muchos recursos, y hay que tener la ductibilidad y la capacidad de adaptación para que cuando te enfrentas a un casting o cuando te enfrentas a un trabajo, tú puedas hacer una prueba y la persona que te está evaluando para que hagas la locución como esta persona quiere que la hagas, tú le puedas dar diferentes versiones y luego que elijan. Aquí lo dejo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo de Masterclass de Locución.